¿Qué tal amigos? Bienvenidos a mi canal nuevamente. En el día de hoy vamos a hacer un solomillo al champiñón que es un espectáculo. ¿Me acompañan? Para comenzar, y como de costumbre, les voy a mostrar qué ingredientes, qué es lo que vamos a usar para esto. Obviamente, un solomillo de cerdo. Estos son más o menos 600 gramos de solomillo de cerdo. 2 cebollines, 2 dientes de ajo, crema de leche, una cebolla chiquita, 2 cucharadas de queso crema, 100 gramos de manteca, de mantequilla, ¿sí? ¿Ven? Bien. Y una lata de champiñones, son 200 gramos de champiñones que ya están precocidos. Aceite de oliva, vino blanco, sal y pimienta. Vamos a comenzar. Primero, cortamos chiquitito el ajo, 2 dientes de ajo. Si quieren le pueden poner un poquito más, pasa que el ajo es invasivo. Y lo que vamos a querer acá es que haya gustito de champiñones, no ajo. Así que mezclamos el ajo con los champiñones en lata y ponemos aceite de oliva para que se macere un poquito. Si van a trabajar con hongos secos, no hagan esto, ¿sí? Esta parte es porque los hongos ya están precocidos. Vamos a separar el cebollín, la parte verde de la otra. ¿Por qué? Porque la parte verde la vamos a usar para decorar, ¿sí? Vamos a usar una pequeña decoración. Y la parte blanca y parte de la parte verde de la cebolla de verdeo, de la cebolleta, del cebollín, del green onion. Tiene más nombres, esto es increíble, ¿no? Según la región tiene un nombre distinto. La vamos a picar finita, la vamos a reservar y vamos a cortar la cebolla. Este es casi un déjà vu, ¿no? El tema de cortar cebolla en las recetas de este canal. Es el canal con más cebolla de todo YouTube. Cortamos en semicírculos y después picamos un poquito más chica para saltear con el solomillo. Reservamos y vamos a trabajar con la carne. Le vamos a sacar al solomillo todas estas membranitas, estas cositas que tiene colgando, que no llega ni siquiera a ser grasa. Es como una membrana que molesta un poquito, así que la vamos a sacar para que no tenga estas imperfecciones. El solomillo es conocido en otros países como lomo de cerdo, ¿sí? Pero realmente es una parte de la pierna del cerdo, la parte que está más cerca del hueso dentro de la pierna del cerdo. La vamos a cortar en 4 porciones. No lo vamos a sellar entero, vamos a sellarlo por porciones. De esta manera, pero previamente le vamos a poner un poquito de sal de ajo. También para que la vaya absorbiendo antes de comenzar la cocción. De un lado y del otro, por supuesto, como corresponde. Muy bien. Mientras tanto vamos a hacer unas papas fritas. Unas papas, después las vamos a hacer fritas. Con el aparatejo mágico este, tácate. Pero no las vamos a dejar largas, las vamos a cortar tipo en cuadraditos. Yo ahora les voy a mostrar, ven, este tamaño de papa necesitamos. Como acompañamiento, porque la vamos a usar de guarnición, ¿sí? Este tamaño de papa. Si quieren hacer papas fritas regulares, comunes y corrientes, háganlas. Pero yo hago esto porque me resulta más fácil freírlo y más rápido y gasto menos aceite. Y es igual de rico. Así que bueno, nada. El aparatito este anda muy bien, a veces hay que ayudarlo, pero anda muy bien. Y vamos a empezar a trabajar con el fuego. Voy a usar como de costumbre mi wok. Aceite, vamos a calentar bien el aceite. Lo vamos a repasar por todas las paredes del wok. El aceite ya está muy caliente. Vamos a poner las 4 porciones del solomillo, así en los costaditos, para que se vaya sellando, pero que se selle un poquito. Se selle un poquito. No queremos que se queme, ni que haga una costra, ni que se caramelice. Sellado nada más. Nada más que sellado. Apenas, cuando se pone apenas colorcito beige, colorcito marrón, continuamos con la receta. No queremos tostarlo del lado de afuera. ¿Ven? Este ya se pegó, no está bueno eso. Vamos a tratar, ahí está. Vamos a poner un poquito más de aceite de ese lado. Muy bien. Es un selladito. Una vez que vemos que más o menos tiene un color uniforme de ambos lados, le agregamos la cebolla. Esto es nada más que una cebolla chiquita, que se va a achicar mucho más, casi que va a desaparecer en la cocción. Vamos a empezar a usar la mantequilla, le vamos a poner un trozo de mantequilla que son más o menos 25-30 gramos a cada pedazo
del solomillo para que se vaya derritiendo sobre él y lo vaya humectando. Le va a hacer como una capa de mantequilla, de manteca a cada trozo del solomillo. Después se va a incorporar con el resto de la cocción, obviamente. Eso se va derritiendo. Una vez que se derrite, empieza a caer abajo y empieza a formar, más que un fondo de cocción, una salsa, que va a ser nuestra salsa de champiñones, nuestra salsa de hongos. Vamos a mezclar bastante para que no se nos queme. Vamos a agregar medio vaso de vino blanco. Los champiñones en lata, estos que ya tenían el ajo y el aceite de oliva, como recuerdan. Si van a usar champiñones secos, pónganlos antes, ¿sí? Pónganlos en el mismo momento que ponen la cebolla. Estos yo los pongo después porque ya están cocidos, están precocidos. Queso crema, 2 cucharitas para espesar un poquito la salsa. Le va a dar un poquito más de sabor. Por eso ven que yo todavía no agregué sal, porque todo lo que estamos poniendo tiene sabor, ya es salado. Entonces, por el momento no vamos a agregar sal, vamos a corregir después. Mezclamos bien sin que se queme. Ponemos por último la cebolla de verdeo, el cebollín. ¿Por qué lo ponemos a lo último? Porque queremos que se cocine poco, para que mantenga un poquito el gusto. Si lo ponemos al principio con el resto de la cebolla, va a perder el gusto y se va a deshacer. Así, por lo menos, va a conservar un poquito ese gustito a cebolla de verdeo, que es muy rico. Y por último, vamos a agitar bien la crema de leche, que en este país es más cara que el champán. Le vamos a poner 200 gramos de crema de leche. Muy bien. Hasta la última gotita, porque es carísima esta crema de leche. Una pizquita de sal. Ponemos en el mínimo y vamos revolviendo, revolviendo despacito sin que se queme. Lo controlamos. Ven que ya se espesó bastante. Bueno, mientras tanto, esto sigue su curso. Vamos a hacer las papas fritas también. Aceite bien caliente. Probamos que esté bien caliente el aceite. Ponemos el resto de las papas, de las papitas. Ven cómo quedó el tamaño. Son papitas chiquitas, cortaditas chiquitas. No van a quedar crocantes. Tampoco es la idea que queden crocantes. Ahí vamos. Es una cocción de 10 minutos. Yo ya apagué, retiré del fuego el wok. Se está descansando un poco la preparación. Obviamente está caliente, todavía no se enfría. Eso no se enfría por varias horas. Mientras terminamos de freír las papitas, las secamos y vamos a emplatar. Vamos a hacer por plato 2 trocitos de solomillo. Es para 2 personas esta preparación. Después les voy a dejar abajo en los comentarios o en la descripción del video, les voy a dejar los ingredientes y las proporciones, no se preocupen. Con un cucharón salsita, ya tenemos las papitas. Bastante salsita de champiñones, que quedó bien cremosa, quedó súper cremosa, huele muy bien este plato. Decoramos con la cebollita de verdeo que teníamos por ahí. Vamos a decorar un poquito este plato. Y así es como queda nuestro plato. Un plato ideal para agasajar a alguien. Van a quedar muy bien. Un plato casi gourmet, diríamos. Lo vamos a acompañar con un vinito. Puede ser vino blanco en realidad. Yo estoy tomando Malbec porque es el que me gusta a mí. Y vamos a probarlo. Blandito está, cocido está. Miren qué cocido que está por dentro. Está perfectamente cocido. Vamos a acompañarlo. Y como era de esperar, está 10 puntos. Amigos, como siempre les digo, si llegaron hasta acá se los agradezco un montón. Si quieren me dejan un like, un comentario, se suscriben, activan la campanita y nos vemos en la próxima. Muchas gracias.